Bueno, ahora lo que vamos a ver un poquito con respecto al infarto es, por supuesto, siempre hablando de lo que es infarto agudo de miocardio supra-ST, en qué caras lo podemos encontrar y cómo lo vamos a diagnosticar. Y después, bueno, pericarditis y TEP que tienen sus patrones particulares, pericarditis, sobre todo lo que es la pericarditis seca, ¿no? Que los vamos a ver en el electro. Muy bien. También, bueno, agregué también las alteraciones metabólicas como para aclarar un poquito más lo del potasio, que es importante. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, lo que hablamos es de que en algún lado está interrumpida la irrigación sanguínea y las coronarias, ya sea que estén tapadas por una placa de colesterol, de ateroma, o que estén comprimidas o que se haga un vasospasmo, estén comprimidas desde afuera, no pueden suministrar oxígeno al tejido, al miocardio. Entonces, lo que se va a producir es, lo conocemos como síndrome coronario agudo, que puede ser con elevación del ST o sin elevación del ST, y tienen distintos nombres, ¿sí? Infarto supra-ST, infarto infra-ST, infarto no Q. Y vamos a ver también un poquito el concepto de angina o ANGOR, estable o inestable. Las isquemias agudas pueden ser por hipertensión arterial o porque el paciente tiene una coronariopatía crónica, que puede ser arteriosclerosis, la mayoría de los casos, y por eso se tapan las arterias, o puede ser que haya también algún infarto con coronarias sanas. Y esto era un poquito lo que yo les comentaba antes. Puede ser que se aplasten las coronarias y eso no permita que el flujo sanguíneo corra, o que hagan un vasoespasmo coronario importante, que eso puede ocurrir en personas jóvenes principalmente por consumo de cocaína o por consumo de anfetaminas, de éxtasis, ese tipo de problemas. Se ve mucho infartos y ACV por consumo de ese tipo de sustancias en personas jóvenes. Pero también puede ser que tengan alguna enfermedad como la esclerodermia, que suele tener asociada una angina de Prinzmetal, que es un vasoespasmo que se produce aún con las coronarias sanas. Y donde hay isquemia, suele haber arritmias. El dolor isquémico es un dolor muy fuerte, que es lo que se llama ANGOR, y a veces las coronarias están totalmente obstruidas y a veces están parcialmente obstruidas. Por lo general, cuando el paciente tiene ANGOR, cuando tiene dolor torácico, así tipo compresión, y ese dolor es constante en el sentido de que siempre es igual, siempre tiene los mismos desencadenantes, la misma intensidad, las mismas características, a eso lo llamamos ANGOR estable. Cuando cambian las características o la frecuencia o los desencadenantes de ese dolor, lo llamamos ANGOR inestable. ANGOR y angina es lo mismo. Angina de pecho o ANGOR es el dolor. Y esto es importante porque la angina inestable nos puede causar un infarto en cualquier momento. Y acá vemos los dos tipos de infarto más importantes, el infarto supra-ST y el infarto infra-ST. ¿Qué indica cada una de estos parámetros? La onda T, cuando se hace muy alta y picuda, cuando se aplana o cuando se invierte, me está indicando que tengo una isquemia, me está indicando que tengo una arteria coronaria tapada, totalmente tapada o parcialmente tapada, y que no está llegando suficiente cantidad de oxígeno a ese tejido. El segmento ST, cuando se va para arriba o se va para abajo, me está indicando lesión del miocardio, es decir, esos miocardiocitos que estaban agonizando por falta de oxígeno se empiezan a lesionar, se empiezan a dañar. Y la onda Q es cuando ya han pasado por lo menos 4 o 6 horas y se empiezan a morir esos miocardiocitos que estaban dañados. Entonces, cuando ya tengo necrosis en el miocardio, aparece la onda Q patológica, que suele ser una onda Q profunda, muy profunda para abajo o ancha. Recuerden siempre que el infarto supra-ST es una emergencia. Tengo que salir corriendo e internar al paciente en hemodinamia, sería lo ideal para hacer una angioplastía, o en unidad coronaria y tratar de reperfundir la zona.
El otro infarto, el infra-ST, yo le puedo dar medicación y me puede dar un poquito más de tiempo para planificar el tratamiento de reperfusión. Básicamente, los tratamientos para reperfundir el área que está obstruida son los trombolíticos, que se puede dar estreptoquinasa, uroquinasa, por lo general se usa recombinante tisular de plasminógeno, o bien la angioplastía, que es lo que más se usa en hemodinamia, o antes, bueno, ahora se usa cada vez menos, pero antes se usaba lo que es el bypass coronario. Pero eso ya es una cirugía cardiovascular mucho más compleja y tiene una mortalidad más alta que las angioplastías, que es un procedimiento mucho más, no sé si sencillo de hacer, pero es menos cruento que la cirugía. Las etapas del infarto, bien, cuando se obstruye, estamos hablando ahora de lo que es infarto supra-ST, ¿sí? Ni bien se obstruye totalmente la arteria coronaria, nosotros vamos a tener una fase hiperaguda, donde lo primero que vamos a tener es una elevación muy importante de una onda T que se hace alta y picuda, y me empieza a arrastrar el segmento ST, que tendría que tenerlo por acá abajo, y me lo empieza a arrastrar. En esta fase hiperaguda, y después en la fase aguda, que comprenden las primeras 3 horas, ¿sí? Que sería lo ideal actuar ahí, primero voy a tener un segmento ST cóncavo, y luego se va a hacer convexo. Y esta es la típica imagen del infarto. Cuando ya pasan 4 horas o más, voy a tener el ST convexo, ¿sí? Elevado pero convexo, la onda T se va a invertir y empieza a aparecer la onda Q. La onda Q que me indicaba la necrosis. Así que de 1 a 3 horas es lo ideal para actuar y salvar el miocardio antes de que se empiece a necrosar. En la fase crónica, a los 10 días, por supuesto que al paciente ya le hice tratamiento porque si no se me muere, voy a tener una nivelación nuevamente del segmento ST, que es una nivelación isoeléctrica, es decir, baja el ST, lo normalizo. La onda T va a seguir invertida durante un tiempo y la onda Q patológica va a seguir ahí marcando. Cuando ya pasaron meses o años, ¿sí? El infarto antiguo, lo único que va a quedar es una onda Q. Va a quedar una onda Q patológica solita que por lo general no se acompaña de un QRS y la onda T se normaliza. ¿Por qué no se acompaña de un QRS? Porque por lo general cuando el corazón se necrosó, porque hubo una onda Q, se necrosó, y se cura con fibrosis. Y ahí donde está fibrosado, no pasa ni la corriente eléctrica, ni se puede expandir, ni ampliar, ni contraer, ni nada. Entonces, por eso voy a tener esa onda Q, que es un indicador de que hay un infarto antiguo. Así que estas son las etapas: hiperaguda con la T muy alta y que arrastra el ST hacia arriba, que primero es cóncavo y después es convexo. La fase hiperaguda, la fase aguda y la subaguda, donde se invierte la onda T y empieza a aparecer la onda Q. Después la fase crónica, que se normaliza el ST, y el infarto antiguo, donde se normaliza la onda T y el ST también está normalizado, pero me queda siempre esta cicatriz que es esa Q patológica. Bien, acá vamos a ver algunos infartos para que ustedes vean cómo se ve. Acá empezamos a ver cómo se eleva, ¿sí? El ST. En este caso yo lo tengo elevado en B1, B2, B3, B4 un poquito. Acá ya es como que quiere normalizar. Y esto lo llamamos infarto anteroseptal, porque B1 y B2 son las derivaciones septales y B3 y B4 la cara anterior. Entonces decimos que es un infarto anteroseptal. Este es el más común de ver. Puede ser anterior extenso cuando tengo, por ejemplo, B1, B2, B3, B4, B5, que ya ocupa todo lo que es las derivaciones septales, la cara anterior, la cara lateral, baja, que era B5, B6. En ese caso, cuando son anteriores extensos o anterolaterales, son lo que se conocen como infartos masivos. Pero bueno, el infarto puede ser septal, puede ser de cara anterior, anterolateral, anteroseptal o ocupar
casi todo lo que es el septum, la cara anterior y la cara lateral baja. Acá también, bueno, acá tenemos un flor de infarto, ¿sí? Acá lo tenemos en B3 y B4 principalmente, bien de cara anterior. Aquí tenemos B1, B2, B3 afectadas, así que sería un infarto septal y ya empezó a afectar la cara anterior también. Y ahora tenemos el infarto de cara inferior. Puede haber infartos laterales solamente, que tengan afectadas B5 y B6, o que tengan afectadas D1, ABL, B5 y B6, sería la cara anterior completa. Recuerden que D1 y ABL eran la cara lateral alta y B5, B6 la lateral baja. Pero muchas veces la cara lateral también es espejo de la cara inferior, es decir, si yo tengo un infarto de cara inferior, lo voy a ver reflejado al revés también en algunas de las derivaciones que forman la cara lateral. Entonces, en este caso yo tengo un infarto de cara inferior, está marcado acá con negro, en D2, D3 y ABF, que son las tres derivaciones de la cara inferior. Tengo un supra-ST, en este caso es hiperagudo, por eso lo vemos así convexo. Y fíjense que en ABL y en D1, que es la cara lateral alta, tiene la imagen invertida. Es decir, tienen esta imagen invertida porque es el espejo de la cara inferior. Pero bueno, principalmente esto es un infarto de cara inferior. D2, D3 y ABF. Para eso nos servían las derivaciones cuando armábamos las caras. Acá tenemos también D2. Ven, acá tienen un supra que ya está cóncavo. D2, D3 y ABF que tienen un infarto en cara inferior. En ABL tengo la imagen invertida. En D1 también un poquito, pero más que nada en ABL. Pero además este señor, si ustedes miran acá, tenía un bloqueo de rama derecha. ¿Se acuerdan del bloqueo de rama derecha? B1, B2 y miren casi B3. Acá este señor tiene dos cosas. Tiene el bloqueo de rama derecha y además tiene un infarto en cara inferior. La complicación más temida del infarto de cara inferior es que se traslade y se haga un infarto de ventrículo derecho. Y recuerden que al ventrículo derecho llega toda la sangre que viene de la aurícula derecha, de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, que es toda la sangre que viene del cuerpo, que tiene que salir por la arteria pulmonar, desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, para oxigenarse en el pulmón y volver a pasar al ventrículo izquierdo y salir por la aorta. Si yo tengo el ventrículo derecho infartado, voy a tener un problema bastante grande. Entonces, si bien el infarto de cara inferior es un infarto muy benigno, o digamos que es el más tranquilo de todos los infartos, que el señor tenga además un bloqueo de rama derecha y este infarto, yo tengo que hacerle las derivaciones precordiales del lado derecho para ver si el ventrículo derecho también se está infartando. Entonces acá le pidieron las derivaciones B1, B2, B3, todas estas, pero R, B4R, B5R, B6R. Se las pusieron, es decir, le pusieron los electrodos del lado derecho, en los espacios intercostales, y en el electro escribieron R para que se sepa que son las derivaciones precordiales derechas. Esto era porque el paciente tenía D2, D3 y ABF, un infarto de cara inferior, y ellos quieren ver cómo están las derivaciones precordiales del lado derecho, que si ustedes las ven, se están elevando. Se están elevando, así que hay que tener cuidado porque este señor puede llegar a tener un infarto del lado derecho del ventrículo derecho del corazón. Entonces acá, D2, D3 y ABF, tiene un supra-ST, tiene la imagen invertida en D1 y ABL, que es la cara lateral, que es el espejo de la cara inferior, y además hicieron las precordiales derechas preventivamente para ver si se está empezando a infartar el ventrículo derecho. Este es un infarto muy raro, se llama infarto de la punta del corazón, y es un infarto que ocurre en la cara inferior, en la cara lateral y en la cara posterior del corazón.
Entonces, la cara inferior era D2, D3 y ABF. Acá dice D2, D2, pero es D2, D3 y ABF. ¿Sí? D2, D3 y ABF tienen un supra ST. La cara lateral B5, B6 también la tengo infartada. Bueno, en ABL lo que estoy viendo es el espejo de la cara inferior. Y la cara posterior, que acá yo no hice las derivaciones posteriores, que serían B7, B8 hasta B12. Entonces lo que voy a ver es el espejo en la cara anteroseptal. Es decir, yo en B1, B2, B3, B4 voy a ver como la imagen de un infarto, pero que está invertida. Eso me indica que hay un infarto en la cara posterior. Entonces es un poquito complicado. De vuelta. Cuando yo tengo un infarto en la cara posterior y no hice las derivaciones posteriores, que serían B7, B8, B9, B10, B11, B12, entonces puedo fijarme si en las derivaciones precordiales anteriores, como B1, B2, B3, B4, tengo algún infarto pero invertido. Entonces acá tengo el infarto de cara posterior, porque lo veo en las anteroseptales pero invertido, el infarto de la cara lateral, en B5, B6, que es la lateral baja, en este caso, y el infarto de cara inferior, D2, D3 y ABF. Eso se llama infarto de la punta del corazón. Es raro de ver, pero bueno, igual se los comento. Bueno, y ahora vamos a lo que es pericarditis. Pericarditis a veces se la suele confundir con un infarto. Se la suele confundir con un infarto porque la clínica es parecida, es un dolor, ¿sí? Pero no es tan fuerte como el Angor, pero es un dolor parecido al Angor, al dolor del infarto, y tiene un electrocardiograma, una patente electrocardiográfica que es similar a el infarto. El infarto agudo del miocardio en la etapa hiperaguda se ve cóncavo, pero después se hace convexo. Así que el infarto por lo general es convexo. La pericarditis la vamos a ver siempre cóncava y la vamos a ver en casi todas las derivaciones, menos en ABR o en B1. En ABR por lo general está invertida, pero no importa. Menos en ABR y en B1, por lo general la pericarditis se ve en todas las derivaciones. Y lo que se ve es un supra-ST en guirnalda. Supra-ST en guirnalda se llama así porque tiene esta forma cóncava del supra-ST. Ahora, tiene algo que el infarto no tiene, que es el segmento PR descendido. Hace como un piquito el segmento PR y el resto es un supra-ST en guirnalda. Y lo van a ver en todas las derivaciones. Esto es una pericarditis, es la inflamación del pericardio, que por lo general se da siempre en el contexto de algún cuadro gripal, porque suele ser viral. Después de un tiempo, una semana de reposo en cama y AINES como ibuprofeno, y se resuelve con naproxeno o el que le quieran dar, se resuelve la pericarditis. Así que pericarditis seca, no derrame pericárdico, no taponamiento, solamente pericarditis seca, tiene este supra-ST en guirnalda, que lo tiene en todas las derivaciones, menos ABR y B1, y a veces se puede confundir con un infarto. Pero recuerden que el infarto, si yo le hago enzimas, van a ir elevando las enzimas en el infarto, ¿sí? Si yo pido una troponina, una CTK, van a ir aumentando con el correr de las horas. En la pericarditis no aumentan las enzimas, y además el infarto al principio en hiperagudo puede estar cóncavo, pero después siempre lo vamos a ver convexo. Acá hay otra imagen de pericarditis, ¿ven? Aquí abajo tiene ese supra-ST en guirnalda y el PR descendido, hace como un piquito para abajo. Y se ve en casi todas las derivaciones. Aquí hay otra imagen de pericarditis también. La pericarditis medio rara. Algunas están para abajo, otras para arriba, pero en general se ve. Siempre que tengan alguna sospecha, se pide un D2 largo o alguna derivación en particular larga donde se vea mejor y ahí se aclara. Con respecto al TEP, el tromboembolismo de pulmón, es cuando nosotros tenemos émbolos
son coágulos que se desprenden, ¿sí? Los trombos se desprenden y forman émbolos. Y por lo general, el 90% de los casos viene del territorio venoso de los miembros inferiores, viene de una trombosis venosa profunda, ¿sí? Pacientes que tienen muchas varices, que tienen problemas con el aparato valvular en las piernas, pueden hacer un TEP, un tromboembolismo de pulmón. Esos émbolos viajan, ¿sí? Llegan por las venas cavas al corazón y cuando pasan a la arteria pulmonar la obstruyen. Si es un émbolo muy grande, va a obstruir las ramas principales de la arteria pulmonar y va a causar un TEP masivo. Si es un trombo más pequeño, va a obstruir ramas periféricas de la arteria pulmonar y va a causar un TEP común. Pero en todos los casos, el tromboembolismo de pulmón muchas veces está subdiagnosticado o es difícil de diagnosticar y se diagnostica principalmente por la clínica en el contexto de un paciente que tiene o una trombosis venosa profunda o que ha estado mucho tiempo sin movilizar las piernas, es decir, un reposo prolongado o cuando hacen viajes prolongados, por eso le dicen a las personas que hacen viajes en avión de 10, 14 horas que por favor caminen. Bueno, también sí, para las chicas cuando toman anticonceptivos que son tan protrombóticos o el cáncer es muy protrombótico. El cáncer causa muchos trombos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el electro? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? El paciente va a tener una disnea súbita y va a tener una taquicardia y una taquipnea importantes. Entonces, lo primero que vamos a ver en el electro es la taquicardia sinusal. Eso es lo típico y lo clásico que se ve en el electrocardiograma de un paciente que tiene un TEP. Todo lo demás puede estar como no, pero sí vamos a ver la taquicardia sinusal. Ahora, ¿qué podemos ver también? Podemos ver arritmias como una fibrilación auricular. Podemos ver el eje desviado a la derecha, porque recuerden que todas las patologías pulmonares me van a desviar el eje hacia la derecha. Se puede ver una P pulmonar por el aumento de presiones del lado derecho del corazón. Se puede llegar a ver en algunos casos un bloqueo de rama derecha, pero ya es más raro. Y hay un patrón que se llama patrón de Mapping-White, que es típico del TEP, pero que se encuentra muy pocas veces, en muy poca frecuencia, digamos, solamente en un 15% de los casos vamos a encontrar este patrón en el electrocardiograma de un paciente que tiene un TEP. Entonces, si no está este patrón, no descarten un TEP, porque lo único que ocurre es que si está, puede ser confirmatorio de TEP, pero si no está, no me dice que no tiene TEP, porque se ve muy pocas veces. El patrón de McQueen-White es el que vemos acá, lo vamos a ver en D1, una S empastada, profunda o ancha, y en D3 se va a ver una Q patológica. Acá no la hicieron muy patológica, pero bueno, se va a ver una Q patológica que puede ser ancha o puede ser profunda y una T invertida. Así que S1, Q3, T3 es el patrón de McQueen-White, pero se ve muy pocas veces en pacientes que tienen tromboembolismo de pulmón. Lo más común de ver es la taquicardia sinusal porque el paciente se asusta mucho. Tiene una disnea súbita, siente que no puede respirar, se asusta y hace una taquicardia refleja. Y por último, volvemos a ver un poquito el tema de las alteraciones metabólicas con el tema del QT. Recuerden que tanto la hipercalemia como la hipocalemia, el potasio es muy importante, son causas de muerte súbita, son causas de fibrilación ventricular y de muerte súbita. El rango del valor del potasio es bastante cortito y es fácil a veces que, por ejemplo, los pacientes hagan una hipopotasemia, sobre todo los pacientes ancianos, porque toman diuréticos que deplecionan el potasio. Por eso siempre hay que darlos con un ahorrador de potasio o dar espironolactona o furosemida, algún diurético, pero que tengamos la precaución siempre de controlar el potasio. Bueno, ¿cómo se ve la hiperpotasemia? La hiperpotasemia la vamos a ver con una S muy invertida y con una T muy alta. También vamos a ver un alargamiento entre el intervalo PR, entre la P y el QRS, pero básicamente se ve así. Se ve como un aplanamiento de la onda T con un intervalo PR muy, muy ancho. Se ve una S muy empastada y una T muy picuda.
Esto es la hiperpotasemia o hipercalemia. Y la hipocalemia, lo que vamos a ver es una T invertida y luego hace como es como si fuera bifásica, hace como un piquito nuevamente aquí. Así que vamos a tener este tipo de, similar a lo que era la cubeta digitálica cuando administrábamos la digoxina, ¿sí? Este tipo de descenso del segmento ST y después una onda T que primero va a estar va hacia abajo y luego asciende, pero muy poquito. Y después, por supuesto, los trastornos del calcio. Por lo general, nosotros cuando tenemos un paciente con una hipercalcemia siempre vamos a sospechar de alguna neoplasia, ¿sí? Las neoplasias en general suelen destruir mucho hueso y dan mucha hipercalcemia, así que hay que tener cuidado con eso. La hipercalcemia lo que nos va a dar es un acortamiento del intervalo QT, principalmente eso. Y la hipocalcemia va a dar un alargamiento del QT. Pero además, cualquier electrolito que nosotros tengamos en más o en menos, sobre todo cuando hay déficit, ya sea potasio, calcio, magnesio, sodio, lo que sea, nos va a dar muchas arritmias, nos va a dar muchas alteraciones eléctricas en el corazón. Así que hay que tener en cuenta los pacientes que tienen arritmias, si puede llegar a ser secundario a trastornos metabólicos o trastornos de los electrolitos. Bueno, y esto es una listita de sitios recomendados que ustedes pueden visitar en internet, donde tienen muchos electrocardiogramas para practicar, para ver, sobre todo uno al principio tiene que ver mucho para poder después practicar y decir, bueno, esto es un bloqueo, esto es un infarto, esto es una arritmia. También les dejo el sitio web que teníamos anteriormente de clases médicas y el canal de YouTube de clases médicas, que siempre subimos novedades y cursitos nuevos y videos que son útiles. Y cualquier duda, cualquier consulta, me mandan mensajito por WhatsApp o me preguntan acá o como ustedes prefieran. Bueno, chicos, gracias por